Satisfechos de tus bonitos consejos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Un feliz sábado a cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio en esta mañana poder exponer su palabra. Y también yo sé que nuestro Dios es bueno. Ha sido bueno con nosotros en esta semana. Ha permitido que estuvimos aquí. Y para mí es una alegría, un gozo poder hablar de Él en esta hora. Muchas gracias, mis hermanos, por permitir. Es un grupito muy sustancioso, lo que veo, va creciendo, ¿verdad? Y recordarles que yo siempre voy a estar hablando por ustedes ahí en mi iglesia de Odessa, Texas. ¿Quién conoce Texas? O la Odessa, ¿quién conoce Odessa? Mi hermana pasó por ella, ¿verdad? Bueno, mis saludos de la iglesia de Odessa, a ustedes también. Hermanos, en esta mañana vamos a estudiar un texto que a mí me llama mucho la atención. Siempre me he identificado con Timoteo. Timoteo es un hombre joven, aquí en esta carta es joven, muy tímido. Después, ahí te digo. Muy tímido. Y de ahí las cartas, las palabras del apóstol Pablo, cuando le dice, no tengas miedo, predica, no seas, como quien dice, no seas cobarde, no tengas miedo, el evangelio es poder. Hay consejos que Pablo le da a Timoteo, porque era un hombre muy tímido. Y ahí vamos a hoy meditar en esos 3 versículos que leyó el hermano. El tema de esta mañana se titula 3 características de un hijo de Dios. ¿Cuánto dije? 3 características. 3 características de un hijo de Dios. En ese pasaje vamos a meditar y ahí están las 3 características de un verdadero hijo de Dios. Y antes de la lectura bíblica, mis hermanos, te invito a que inclines tu rostro. Los que pueden arrodillarse. Yo me voy a arrodillar para hablar con Dios. ¿Para qué Él habla, mis hermanos? Para que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a apostar a los los que puedan, ¿verdad? Eterno Dios, nada es imposible para ti. Y en esta hora, Padre, de todo corazón te pido que el mensaje de salud, el mensaje de tu palabra, quede grabado en nuestro corazón para el resto de nuestras vidas. Que cada verso que leamos en esta hora, o que ya leyó el hermano, pueda infundir aliento y fuerza a cada uno de los presentes. Por favor, Dios, en primer lugar te pedimos que nos perdones nuestros pecados. No tenemos nada bueno que darte, pero en tu nombre, Señor, venimos y nos postramos y nos arrodillamos y reconocemos que tú eres el Dios que nos procuras, que nos buscas y que estás siempre a nuestro lado, llamándonos. Por eso, Señor, nos rendimos en esta hora y habla por medio de mí también. Que cada hermano pueda salir de aquí lleno de fe, lleno de tu poder, de tu Santo Espíritu, porque eso es lo que tú sabes dar. Bendice tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. 3 características de un hijo de Dios. Y el pasaje bíblico, mis hermanos, ¿quiénes trajeron Biblia? A ver, alcen si trajeron todos su Biblia. A ver, nada más 2 trajeron. Todos mis hermanos, y vamos a analizar este pasaje bíblico que a mí me llamó mucho la atención, y es una carta del apóstol Pablo para este joven Timoteo.
Y pareciera que las palabras del apóstol Pablo, mis hermanos, siempre era como amonestándole a Timoteo. Timoteo, un joven tímido, como decía hace un momento, un joven que no le gustaba mucho hablar. En la Biblia encontramos hombres temperamentales, hombres tímidos, hombres que estaban dispuestos a morir, hombres que se callaban, no querían decir nada, hombres que se avergonzaban. Y Timoteo, una de esas personas que era muy tímido. Por eso que el apóstol Pablo, si ustedes leen la carta del apóstol Pablo a su amigo Timoteo, mis hermanos, van a encontrar allí de cómo hacer la obra, por eso dice, mira, ¿por qué crees que la palabra en el texto que vamos a leer dice, mira, sea buen soldado, sea buen atleta? Ahí vamos a ver 3 palabras que Pablo le dice a Timoteo: sea buen soldado, sea buen atleta, sea un buen sembrador, y eso vamos a analizar en esta mañana. Vamos al libro de Timoteo, capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Aquí, vamos a ver aquí el segunda de Timoteo. Dice el texto bíblico, versículo 3 al versículo 6. ¿Lo tienen todo? Un fuerte amén, ¿se lo tienen todo? A ver, todo, no vayan a mentir, a ver, acá, estoy viendo todo aquí, aquí se ve todo, todito. Dice el verso 3. Tú, está diciendo Timoteo, tú, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay una palabra que vamos a analizar en esta mañana. Buen soldado de Jesucristo. La palabra soldado, recuerda eso. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué más dice el verso 5? Ahí hay otra palabra que vamos a analizar en esta mañana. Y también el que lucha como atleta. Ahí está. No es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. Otra palabra que vamos a analizar en esta mañana. Y aquí están las 3 características de un buen hijo de Dios, de un hijo de Dios. El labrador para participar de sus frutos debe, ¿qué dice? Trabajar primero. Hermanos, en esta mañana vamos a analizar esas 3 palabras. El apóstol Pablo está utilizando 3 palabras. La palabra, ya la encontraron ustedes, la palabra soldado, la palabra atleta, ¿y qué más? ¿Y la palabra qué más? Labrador. Labrador. Y vamos en el primer punto. El Hijo de Dios como un soldado. Hermano, en este mundo nosotros no luchamos contra el vecino, contra el hermano de la iglesia. Dice Efesios que nosotros tenemos una lucha contra las tinieblas del mal, o sea, contra el diablo. Con él luchamos. Eso dice Efesios capítulo 6. No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra huestes celestiales, que de verdad, mis hermanos, es una lucha tremenda. Mis hermanos, esta lucha ni siquiera empezó aquí en este mundo. ¿Dónde empezó la lucha? En el cielo. En el cielo, mis hermanos. Por eso que en esta mañana, ¿cómo tú y yo podemos ser un buen soldado de Cristo? ¿Cómo podemos ser, mis hermanos? Y vamos a analizar algunas características de cómo es un buen soldado de Jesucristo, o cómo tú y yo podemos ser un buen soldado de Cristo Jesús aquí en la ciudad de Johannesburg, de Arkansas, ¿verdad? El primer punto, voy a poner aquí, a ver si está aquí me puede ser. Bueno, yo lo hago. Vamos a ver, ahí está. En esta mañana, mis hermanos, un hijo de Dios como un soldado. Ahí está. ¿Qué tiene que tener? Un soldado tiene que tener un buen estado físico. Yo creo que si un soldado no se prepara, puede perder la guerra, ¿verdad? Igualmente, por eso que el apóstol Pablo utiliza la del soldado para dar un mensaje al apóstol, a Timoteo. Y también nosotros
somos soldados de Cristo Jesús. Y para ser un buen soldado de Cristo Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Tener un buen estado físico. El título de este fin de semana lo he titulado Salud abundante para gente equilibrada. Mira, hermanos, para ser un buen soldado de Cristo Jesús tenemos que tener bien físicamente, o sea, alimentarse bien, hacer ejercicio, lo que dijo mi esposa, tener un buen régimen alimenticio adecuado para poder resistir. Hay un pasaje en Juan, no me acuerdo mucho el texto, donde Jesús iba, dice, por las ciudades. ¿Qué iba llevando Jesús? Enseñaba, predicaba, caminaba. Y para hacer eso, Jesús tenía que ser un hombre saludable. Jesús no era un hombre enfermizo, mis hermanos. Lo importante es tener un buen estado físico para ser un buen soldado. ¿Qué más? O sea, ¿qué más puedes? Para ser un buen soldado de Cristo Jesús, tenemos que tener dominio propio. Ayer decía en la reunión de la casa de la familia, decía, mira, a veces nosotros no tenemos la fuerza de poder dejar el café, ¿verdad? Y a veces nos dominan nuestros apetitos, ¿sí o no? Mi esposa reconoce eso, yo reconozco que no podemos a veces dominar, pero un buen hijo de Dios como soldado tiene dominio propio. Dominio propio, mis hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene un hijo de Dios como soldado? Ordenado. Tiene que ser ordenado, mis hermanos. Ahorita vamos a entender más por qué puse esa palabra ordenado, para ser un buen soldado de Dios. Conoce el campo de batalla. Hermanos, si nosotros queremos ser buen soldado de Jesucristo, tenemos que conocer el campo. Si no, vamos a perder en esa batalla. Un soldado no puede ir a una batalla si no conoce dónde va a pelear. ¿Qué más? Decidido. Esto, mis hermanos, un buen soldado de Cristo Jesús es decidido. Decide, ¿verdad? Vamos a próximo año formar una iglesia y uno decide, ¿verdad? Si uno no decide, no llega a tener nada. Decidido es un buen soldado. Por eso que el apóstol Pablo dice, mira, sea un buen soldado. Y para ser un buen soldado de Cristo Jesús hay que ser, ¿qué? Tener un buen estado físico, dominio propio, ordenado, conoce el campo de batalla, ¿qué más? Decidido, adaptable. Qué difícil a veces adaptarse a una ciudad, ¿verdad? Cuando yo me vine de Perú, ahí a Maryland, en el año 2007, yo a la semana me quería regresar a mi país. Porque la gente no te saludaba, la gente más, cada uno vive su vida, ¿verdad? Es difícil adaptarse a un lugar donde uno va a mudarse. Hermano, pero el buen soldado de Cristo Jesús se adapta a todo. O sea, por ejemplo, aquí, si alguien es salvadoreño, es puertorriqueño, si alguien es peruano, si alguien es mexicano, tiene que aprender a comer la comida de los diferentes países. Yo aprendí a comer chile, que no me gustaba, y picoso, ¿verdad? Pero aprendí, mis hermanos, se adapta. Adapta, ¿qué más? Adaptable. Y eso es, un hijo de Dios como un buen soldado se adapta. ¿Qué más? Al final, vence las pruebas, mis hermanos. ¿Por qué yo digo vence las pruebas? Porque aquí puse yo una figurita de estos personajes que a mí, bueno, ya me pasé. Por acá, por aquí, aquí está. Yo estaba buscando. Esto está mal. Vamos a ver aquí tengo la figura, pero no me sale. ¿Me ayudas, por favor? Vamos a hacer esa magia, no sé cómo hacerlo. Cuando leí esta mañana la información, porque estaba buscando el servicio especial de los Estados Unidos, que son los más capaces de hacer hazañas tremendas con respecto al ejército. Estaba analizando cómo estos personajes llegan a formar parte del Navy. Para ser un Navy o un Navy SEAL hay que pasar muchas horas de pruebas en el lago de California. Ellos se entrenan allí
y pasan muchas horas, muchos minutos, no horas, unos 9 minutos en aguas congeladas. 9 a 10 minutos para que puedan ser del Navy SEAL, parte de ese grupo especial de los Estados Unidos. Y también tienen que cargar unas cosas pesadas, respirar bajo el agua mucho tiempo, y se llama la semana del infierno, se llama eso. Tienen que pasar por esa semana, se llama 5 días de pruebas. Cargan cosas y descapacitan tremendo. Hermanos, para ser parte de los Navy SEAL no son cualquier hombre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo a este muchacho que es muy tímido, Timoteo tímido. Dice, mira, tiene que ser un buen soldado. Y un buen soldado, mis hermanos, ¿qué es? Tiene un buen estado físico. Estos personajes no son personas enclenques, no son personas débiles, no. Estos hombres tienen músculos. Hermanos, por eso que Pablo dice a Timoteo, mira, tienes que tener un buen músculo espiritual para ganar la batalla. ¿Por qué muchos hoy en día nos desanimamos en la iglesia? Porque no tenemos el buen estado físico y espiritual, porque a veces no tenemos dominio propio, porque a veces no somos ordenados. Y un periodista, de paso, le entrevistó a uno de los Navy SEAL. Dice, ¿cómo empiezas tú a tu primera rutina del día? Y él lo respondió, lo que hago primero es limpiar o ordenar mi cama. Ese es su primer trabajo de uno de los Navy SEAL. Limpia bien la cama, lo ordena bien bonito. La importancia, hermano, de las pequeñas cositas que llevan a hacer grandes cosas. Estos personajes hacen eso, ordenado. Así que un buen soldado es ordenado, conoce el campo de batalla, es decidido, es adaptable. ¿Qué más? Y vence las pruebas, mis hermanos. Ellos pasan una prueba rigurosa que se llama la semana del infierno. Tú y yo como cristianos a veces tenemos la semana del infierno, ¿verdad? Se muere un familiar, o te diagnostican una enfermedad, o tienes que dejar tu familia en tu país. Tienes una prueba y tienes que vencer esa prueba. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, sea un buen soldado. ¿Quién esta mañana, mis hermanos, quiere ser un buen soldado de Cristo Jesús? Yo quiero ser un buen soldado. Pero no reniegues cuando hay pruebas. El buen soldado pasa las pruebas. El buen soldado se adapta. O sea, como escuchaba mientras veníamos manejando con la hermana Maribel, sobre mi esposa, que conoció una familia en Odessa que vino a nuestra iglesia, recién llegó de Ecuador. Y pues estábamos allí platicando de eso, diciendo cómo tienes que adaptarte a este país. Aquí tienes que aprender a pagar tus taxes, ¿verdad? Pagar tus taxes, pagar, ¿qué más? Aprender a hacer stop, ¿no? Si no te ponen tu multa, ¿verdad? Se adapta uno. Hermanos, para ser cristiano hay que adaptarse. Por eso el apóstol Pablo le aconseja a este tímido joven, tienes que adaptarte. Y por eso que hay muchos consejos de Pablo a Timoteo. Y él también le dice alguna vez, aprende a predicar bien la palabra. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Como que Timoteo no sabía mucho predicar bien. No sabían, por eso los consejos más duros de Pablo están en Timoteo. No te intimides, aviva el fuego que hay en ti, le dice. Hay un texto ahí en Timoteo. Y por eso que Pablo le aconseja a Timoteo, sea un buen soldado, y nos aconseja a nosotros también en esta mañana. Ese es el punto número 1, cómo ser un hijo de Dios, como un soldado. Vamos ahora al punto número 2. También dice la Biblia, hemos leído, como dice Timoteo, vamos al otro punto, el Hijo de Dios como un atleta. ¿Qué es lo que le dice? Vamos a ver aquí, leamos ese versículo. Mis hermanos, vamos a terminar rápido porque ahorita se me viene la tos y ya no puedo hablar, como ayer me pasó. Dice el verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2? ¿Qué es lo que dice allí? Mire cómo Pablo le dice al cristiano que tú vas a ser como un atleta. Así que un atleta, ¿por qué lucha un atleta? Por un premio, por una corona, para representar a su país. Mis hermanos, y un atleta para ganar un premio tiene que tener tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un atleta?
Llegar a la Prepararse físicamente. Prepararse. Por eso que el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, corramos pues, vamos a leer ese texto. Así que la vida cristiana, mis hermanos, está comparada como un atleta. El apóstol Pablo siempre comparando la vida cristiana como cómo llegar, ¿no? La meta. Vamos acá. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y el verso 2. Dice acá, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mis hermanos, la vida cristiana no es de tomarse vacaciones y de sentarnos y que a ver qué pasa. No, mis hermanos, es correr. ¿Dónde? ¿Y cómo correr? Poniendo los ojos ¿dónde? En Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cómo ser un buen soldado de Cristo? Perdón, ¿cómo ser un buen atleta de Cristo Jesús en esta hora, en nuestra vida cristiana? Mira, tenemos que hacer eso. ¿Puedes poner bien ahora? Tenemos que tener esas características. En primer lugar, para ser un buen atleta, ¿qué hace un atleta? Es disciplinado. Disciplinado. O sea, los consejos que escuchamos de mi esposa ayer y hoy, hay que poner en práctica. No solamente que venga a hablar y no poner, hay que poner en práctica, mis hermanos. Y para eso necesitamos ser disciplinados. O sea, si yo dormía 2 horas nada más, ahora tengo que dormir ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas, mis hermanos? 7. 7 a 8 horas, disciplinado. Y un atleta, para que gane, para que esté bien físicamente, tiene que ser disciplinado. No puede ganar un premio. Yo creo que no he visto ningún atleta que ganó sin haber sido disciplinado. El atleta se disciplina en todo. ¿Sí o no? Se disciplina en todo. ¿Qué más? ¿Por ahí? Tiene dominio propio. Sabe qué es bueno comer, qué es bueno no comer. Sabe que tiene que leer la Biblia. Tiene que tener ese dominio de leer siempre la Biblia, de orar. Hermanos, dominio propio. ¿Qué más? Siguiente, ordenado. Si ese tiene, no, perdón, eso no es. Disciplinado. El otro es se mantiene saludable. Perdón que le estaba confundiendo con el otro. Se mantiene saludable. Así, mis hermanos, tenemos que ser saludables. Un atleta, para que llegue a lograr, tiene que ser saludable. Así que tiene que cuidar su salud. Por eso que Jesús andaba. Jesús no tenía un carro como tú y yo tenemos. El apóstol Pablo tenía su carro para hacer la obra. Sin embargo, dice que caminó más de 10.000 millas. Han medido su caminar del apóstol Pablo. Caminó 10.000 millas en toda su vida, en su ministerio. Y para hacer eso, yo estoy seguro que el apóstol Pablo también tenía una buena alimentación. ¿Qué más? ¿Qué más dice? El siguiente, paciencia. Hermanos, hay momentos que perdemos la paciencia, ¿sí o no? Pero un buen atleta tiene que ser paciente. De noche a la mañana no le va a salir los músculos, tiene que hacer ejercicio, tiene que ser paciente. Un atleta tiene que ser paciente. Tú y yo tenemos que ser pacientes en la vida cristiana. Hay gente que a veces no crece rápidamente en la vida, a veces le queremos esforzar. No, hay que ser paciente con todos. ¿Qué más? Perseverante. No se puede ganar un premio. Yo creo que un atleta no puede ganar un premio si no es perseverante. Tenemos que perseverar, mis hermanos, en la fe. A veces hay pruebas y dificultades que vienen a nosotros y ya no queremos perseverar. Nos quedamos allí. Hay que perseverar. ¿Qué más? Resistencia. Ponle resistencia. Un buen hijo de Dios como atleta tiene que tener resistencia, mis hermanos. Tiene que resistir la competición de otro. En otras palabras, por ejemplo, como en la vida cristiana, hay personas que van a tener tal vez más el don de predicar, el don de enseñar, algunos van a tener tal vez más dinero y todo eso, y algunos te van a hacer la vida imposible en la vida cristiana, pero tienes que tener resistencia. Un cristiano tiene resistencia, mis hermanos. Y por último, ¿qué más? Esto es muy bonito. Para ser un hijo de Dios como atleta, trabajo en equipo. Es muy importante, hermano. Si la iglesia no trabaja en equipo, no crece. Y un buen atleta trabaja en equipo.
le puse allí, porque necesitamos hoy en día trabajar en equipo. Y eso lo he visto en el estudio, cuando a veces nosotros sacamos mejores notas en el estudio es porque nosotros nos reunimos con compañeros, pero cuando haces solo, a veces no lo captas muy bien, pero cuando haces en grupo, en unidad, tienes punto de vista diferente de cada, yo me acuerdo de eso. Y vamos ahora, gracias a Dios, vamos ahora al otro punto. Y dice al final aquí el texto de Timoteo, encontramos aquí la palabra labrador. Dice, ¿no? Vamos a leer el texto al final. Vamos analizando palabra por palabra de este libro. Dice el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos, el Hijo de Dios como un labrador. ¿Cómo ser un buen labrador? ¿Qué hace un labrador? ¿Cuáles son las características de un labrador? ¿Qué hace primero? Conoce los tiempos. Yo antes de venir aquí estaba viendo cuáles son los tiempos de los que siembran los jitomates, las frutas aquí. ¿Quién sabe cuándo se siembra aquí las frutas? ¿Saben, hermano o no? Al final de abril. Ajá, en marzo, abril se siembra aquí. Un buen hijo de Dios, un labrador, conoce el tiempo. Conoce el tiempo. Tú conoces el tiempo del tiempo que estamos viviendo. Si hablamos espiritualmente, conocemos el tiempo. Debemos conocer el tiempo. ¿Y quién nos enseña eso? La Biblia, mis hermanos. La Biblia nos enseña qué tiempo estamos viviendo. El libro El Conflicto de los Siglos, recomiendo que lo lean. Lean El Conflicto de los Siglos, mis hermanos, ahí nos muestra también el tiempo en el cual estamos viviendo. Y un buen labrador conoce el tiempo. No va a sembrar, un agricultor no siembra en cualquier mes. ¿Ves? Por eso es que Pablo utiliza esa frase de labrador, para hacer entender a Timoteo, mira, no tienes que hablar en ese tiempo. Hay gente, por ejemplo, me enseñó mucho el pastor de mi iglesia. Dice, ¿sabes? Yo tenía nada más, nosotros tenemos una página que se llama Más Esperanza. No ha crecido mucho, pero después me dice el pastor Poveda, me dice, mira, ¿sabes cuándo yo crecí más? Me dice, porque yo empecé a darme cuenta que en las festividades se crece más. Dice que le empezó a bajar videos en el Día de los Enamorados, en Navidad, y entonces interesante, todos los eventos y fiestas, empezó a bajar videos en su canal de él, y ahora tiene 50,000 seguidores. El pastor Poveda, de mi iglesia, y yo apenas vamos con 1,000. Pero ahí vamos, porque él conoció el tiempo, el tiempo. Es importante conocer el tiempo. Un buen labrador conoce el tiempo, no habla donde no debe hablar, ¿no? Conoce el tiempo. ¿Qué más? Es práctico, mis hermanos. Muy práctico. Dice Romanos 12:11. Ahí dice que no debemos ser perezosos. Ahí dice que vamos a ver el texto para basar esa palabra de práctica. Lo que dice aquí Romanos, en la carta que a mí me emocionó toda mi vida, Romanos, capítulo 12, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Esta es practicidad. De paso, el capítulo 12 de Romanos, todo aquel que es justificado, todo aquel que dice que es cristiano, tiene que practicar. Mira lo que dice acá. Dice el verso, veamos al 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndose los unos a los otros. Qué lindo. En lo que requiere diligencia, mira. Yo creo que un labrador es diligente, no perezosos, ferviente ¿en qué? En espíritu. Hermanos, no ser perezosos en el Evangelio. A veces no dormimos, pero un buen labrador, si quiere ver buenos frutos, tiene que ser práctico. ¿Qué más? Puedes poner ahí, ¿qué más? Ahí, dale. Paciencia también, porque a veces hay plantitas que demoran 5 meses en crecer, algunos nada más en una semana, algunos en 2 años, algunos en muchos años para crecer, algunas plantas, hay que tener paciencia. ¿Qué más? Fe, mis hermanos. La fe, por ejemplo, una planta, dice el apóstol Pablo, lo riegas, pero no eres tú quien hace crecer la planta. ¿Quién hace crecer las plantas? Dios. Y para eso tenemos que tener fe. Fe, mis hermanos. Y por último, así que mis hermanos,
¿qué? Sabe qué semilla sembrar. Un buen agricultor, un buen sembrador, sabe qué semilla sembrar, ¿verdad? Lo que somos del campo. Alguna vez cuando yo tenía 9 años, mi papá me llevaba a sembrar los frijoles, las yucas y el maíz. Y me acuerdo que nos llevaba las maíces más buenas, no las semillas más que están muriendo, sino las más buenas y daban mejores frutos. Así que el buen sembrador sabe qué semilla sembrar. Y aquí hay líderes. Puedes saber quién, hermano, sabe mejor hacer la obra. ¿Quién mejor más sabe hacer esta obra, este don? Y sabe descubrir. Un buen sembrador, un buen labrador hace eso, mis hermanos. En esta mañana, el consejo del apóstol Pablo para ti y para mí es, ¿cuál es el consejo? ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? ¿Cuáles son? Ser un buen soldado. ¿Qué más? Ser un buen atleta y también un buen labrador. Mis hermanos, en esta mañana que el Señor nos ayude a poder hacer eso, practicarlo. Un buen soldado, un buen labrador, un buen atleta. La única manera para lograr llegar a la victoria final es siendo eso. Te invito a poner de pie para hacer la oración. Vamos a orar. Oremos. Eterno Dios, gracias por tu consejo. Tú en esta mañana, Señor, por medio del apóstol Pablo, nos has llamado a ser buen soldado. Y para eso necesitamos ser paciente. Necesitamos estar bien físicamente para ser un buen soldado. Necesitamos también ser perseverantes, Señor. Para ser un buen soldado necesitamos ser ordenados. Eterno Dios, también para ser un buen atleta necesitamos ser disciplinados en el juego. Aquí están tus hijos, Señor. Tendrán sus luchas. A veces no nos adaptamos en este lugar, porque tal vez venimos de otro lugar o de otro país. Pero un buen soldado, un buen atleta se adapta a todo. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos ayudes a hacer eso, a practicar eso. También nos dice, Señor, que debemos ser buenos labradores. Ayúdanos a ver el tiempo en el cual estamos viviendo. Por favor, Señor, que mis hermanos puedan leer, orar, buscar, consagrarse en su vida, todos juntos, para esperar ese tiempo. Ayúdanos a poder sembrar buenas semillas, Señor, en este campo. Por favor, Dios, que tu iglesia crezca. Dale ese talento, dale la sabiduría, dale la inteligencia. Bendice, Señor, a nuestras vidas. Bendice, Señor, nuestros planes. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga.